¿Cuán dentro estuviste de todas las conspiraciones en los últimos 30 años? Menos de lo que la gente pinta. Y más que lo que la prudencia recomendaba. Caleb, ¿cuándo empieza cuándo sentís que el gen de la política te llama en algún momento de tu vida? ¿Y por qué? Primeros tiempos del ciclo secundario de educación. Ya en la primaria tenía algunas inquietudes. Recuerdo que seguía mucho lo de John Kennedy. Tal es así que me hace recordar a una de mis queridas maestras. Tuve la suerte de tener unas maestras sensacionales en los 6 grados de la primaria. Y en el 6º grado, mi profe se llama todavía porque vive, gracias a Dios, doña Ana Ayala de Amarilla. Y la noticia permanente era con relación a Kennedy. Y ella nos estaba hablando de Kennedy y todo el mundo decíamos John F. Kennedy. Y yo, curioso ya y cara dura, levanto la mano y le digo, señora, ¿qué significa la F? Y de sobre el pucho dice, queda como tarea de ustedes para mañana. Ah, brillante. No sabía esta dignísima y queridísima señora. Brillante. Una salida espectacular. Luego le digo yo, usted hizo eso porque no sabía. Claro que sí, pero cállate, me dice. En ese tiempo ya sentía curiosidad y me sentía ya atraído por la política. Y en la secundaria ya directamente en acción política, porque recordarás que la década del 60 fue probablemente la década más floreciente de los centros de estudiantes secundarios. Claro. Recuerdo que estando en 4º o 5º curso, yo llevaba lo que llamábamos el palo mayor de mi colegio y rompimos filas en protestas por el tema de los saltos del Guairá. Y ya éramos rebelditos, ¿verdad? Y bueno, por un discurso en un acto del 14 de mayo, por primera vez fui preso. Ah, mira. Un grave apresamiento de 3 horas en la comisaría. Bueno, con algo se comienza. De Ipacaraí. Hablando de Ipacaraí, o sea, el estuche de tu vida, Ipacaraí tampoco era una comunidad que estuviera tan exenta de historias políticas, ¿no? Ipacaraí tuvo esa característica siempre. Imagínate que el monseñor Ismael Rolón, nada menos, lo designó capital del diálogo nacional y capital de la democracia. Así mismo. Ipacaraí es un pueblo luchador. Siglo XIX, poco después de la guerra, de la Triple Alianza, de la finalización de la guerra, ya se produce la revuelta de Tacuaral, el antiguo nombre de Ipacaraí. Bernardino Caballero, con su montonera, ya intentaba tumbar al gobierno de los legionarios, instalado por las fuerzas que habían constituido la Triple Alianza. Solés mencionar siempre que Ipacaraí ha sido un sitio de resistencia en el contexto del festival. Pero solés recordar también que hay creadores y maestros de la literatura, digamos, de la música, que es un componente vital de la identidad nacional, que nacieron en tu pueblo, ¿no? El poeta social por excelencia, Teodoro S. Monquelos. Teodoro Salvador Monquelos. Autor de tantas composiciones de reivindicaciones sociales, además de temas que cantan al amor, que cantan a la mujer. Una de sus obras emblemáticas, Hamboriajú, Minero Zapucay, Xerendí Cuñacoiguá. Pero para mí, la obra que más lo representa al poeta popular se llama Happy Linzo.
empieza con la descripción de un paisaje casi pastoril. Mm. Luego, en las dos primeras estrofas, en las dos siguientes canta a la mujer amada y en las dos estrofas finales proclama la reivindicación social del pueblo paraguayo. ¿Recordás una frase de eso? Sí. Oimeni oikobe, ay koise tu pasimi, cuñaco guapineti, se me acaba ahí mi jagüe. Mañei paneja esherejena y manduay, allei poimeje sarairo yo hay juetero guare. De una riqueza y paupenda yei cuai cocue cuaraje ama. Jaocara guare enviasai paupena ñamuay. Y ante azapucay, seaje hoy pigau pebe, sococuere coasicue, ya eronda ya epaye. ¿Qué encontrás de bello en la política, Caleb? Recuerdo siempre yo esta expresión que no es de afuera, te lo dicen obispos, gente de iglesia, te dice, la iglesia es santa y prostituta, ¿verdad? ¿Qué es la política? Yo hace rato que opté por una definición de la política. Esta que es una actividad sucia, pecaminosa, maliciosa, malévola, que cuando entras en la política te tienes que renunciar a todo parámetro ético, moral. Así es 6 veces. Por eso mi definición, después de mucho indagar y meditar, que llegó el finado don Epifanio Méndez Fleita. Para mí la política no es sino la puesta en práctica del principio jesucristiano de la proximidad. Política es servicio, política es solidaridad, política es brindarse a los demás. No estoy queriendo aparecer como el santo que solamente piensa en los demás, no, yo pienso en mí, pienso en los míos, a nivel familiar, a nivel amistoso, pero nunca dejo de pensar en el prójimo en general. Yo toda mi vida dediqué el 75% de mi gestión política al servicio al semejante y un pequeño porcentaje a la conspiración. Conspiración. Yo lo escuché decir, creo que fue a Euclides Acevedo. Bueno, y si no fue a él, ahora que es ministro del Interior me puede apresar si le estoy adjudicando falsamente. Pero escuché, creo que decir a él que la conspiración política es un hecho intelectual. O sea, cualquier conspirador puede ser político, pero no cualquier político puede ser conspirador. O sea, hay un ejercicio y la conspiración no es otra cosa sino reunir elementos tácticos, físicos y estratégicos para llegar a un resultado. Cale, yo puedo definir por lo menos 5 conspiraciones importantes desde la transición y me cuesta mucho sacarte del medio de todas ellas. O sea, la caída de Stroessner, el marzo paraguayo, previo al marzo paraguayo, el abril del 96. Previo a abril 96 la victoria de Juan Carlos Guasmosi, abril, marzo paraguayo, la caída de Fernando Lugo, son hechos que fueron impactantes porque no fueron golpes administrativos o no sé, una pequeña conspiración para tumbarle a un presidente del Congreso en ese momento, sino fueron hechos que cambiaron historias. ¿Cuán dentro estuviste de todas las conspiraciones en los últimos 30 años? Menos de lo que la gente pinta. Y más que lo que la prudencia recomendaba. Yo siempre fui muy jugado, ¿verdad? Y yo reivindico la conspiración. Una acepción que según la Academia de la Lengua ya está en desuso de la palabra conspiración era convocar a la gente a favor de uno. ¿Qué conllevaba eso? A favor de uno para llevar adelante alguna acción que naturalmente significaba perjuicio para otro.
Ahora su acepción moderna, según el diccionario de la academia, es el de unirse para golpear a alguien, para afectar negativamente a alguien, para sacar a alguien, generalmente contra una autoridad superior. Pero la conspiración, como recordaba que decía Euclides, el maestro de la palabra, es para mí, una condición ineludible en quien ejerce la función política. La conspiración, seguía hablar Riquelme Menendez, es político. La conspiración es inherente a la propia actividad humana y en particular a la gestión política. Pero se satanizó la palabra conspiración. Pero no va a calcular si es la oikopea. La conspiración conlleva pensamiento. Ahí que lo vital lo pensamos. ¿Y sí? Amo tomiere mañana. Es un hecho intelectual. Claro. Quería plantearte el tema de, ya que hablábamos de transición, son 30 años de transición. Hay mucha insatisfacción con la democracia, hay mucha insatisfacción con lo que... Después me gustaría hablar un poco de lo de afuera también, pero ahí lo miran con la democracia como fundamental desde una perspectiva de la equidad social, ¿verdad? ¿Cómo lo ves? ¿O es un invento discursivo? ¿Es lo que para mí es, que es una realidad? ¿Cuál es tu mirada? Deberé empezar la respuesta de una manera que habitualmente no hago y no me gusta. Ni muy, muy, ni tan, tan. Seguía con el finado don Baldomero Barrio, Daiporin Baebé, pero hoy la doña. Está muy bien. De fondo, Augusto, yo no tengo rigor científico para mis análisis, pero analizo permanentemente. A los chacos, analista Bacaraí. La democracia es rechazada instintivamente por los seres humanos en general, por los latinoamericanos en particular y por los paraguayos en especial, por nosotros los paraguayos en especial, porque conlleva responsabilidad. La dictadura donde oprimí, la dictadura donde Pepo Kití, pero donde eres con la posibilidad en Boyapaité la dictadura. Fíjate, yo te digo resolver para las cosas. Entonces en dedicatura diría y mandó a la mierda, mandó a la puta, un referee ya trata esa cancha de fútbol. Felino Amarilla Dixis, aquello de contra Stroessner vivíamos mejor. ¿Verdad? Claro. Ella justificaba como ciudadano. Jaco democracia vengo tocando de la ella pomiana. Anda ya posee guasui. Entonces seguimos con el cuestionamiento casi ilimitado a quien ejerce la presidencia de la República, colateralmente a sus colaboradores inmediatos, Peo Yapi gobernadores o Yapi intendentes, pero ya jaco de Ségila. La participación ha aumentado, la ciudadanía se hace escuchar más, a veces de manera inapropiada, pero yo prefiero que haya maneras inapropiadas a que no haya ninguna manifestación ciudadana. Y por sobre todo, a gusto de la transición, yo rescato algo que no creo que nadie pueda rebatirme. La libertad. Hemos conquistado la libertad. Ahora ni democracia ni y pues fue tereíte. Llegó llevando a 89, desde mando hasta ahí. Y la titular de prensa volvió la democracia al Paraguay. Nunca tuvo. El Paraguay recuperó la democracia. Y yo ya entonces decían que estaban errando o mintiendo. Más creo que errando que mintiendo. Es el primer ensayo democrático Así mismo. en nuestra historia. Así mismo. Y andego ya y jesuita ahí, de época colonial. Las reducciones, Matracapuve, Epuma. Matracapuve, Erejococueve. Matracapuve, Yucocuey. Matracapuve, Carú. Matracapuve, Yapola. Los 8. El burete. Ni el burete indicativo de Japón de andar autorizado en la Matracapu. Así es.
y ha continuado doctor Gaspar Rodríguez de Francia, mi ídolo en toda la historia universal de la política. Los López, primer presidente democrático y ya de bebé. A Peña ya yo fui maestrónere. Entonces venimos de una historia de autoritarismo, de opresión. Sí, sí. Y que Lino Oviedo fue una especie de Cerro Limpia contigo en la historia. Nunca supe de qué club era Oviedo realmente. Tenía un club que era Cerro Corá, que era casi suyo, digamos, ¿verdad? Era de su propiedad más que su club. Pero bueno, era un Cerro Limpia contigo y todos conocen esa historia, o muchos conocen. ¿Alguna vez, después de todo el quiebre tan fuerte, que hubo hasta amenazas de muerte y todo lo demás, te encontraste mano a mano en un escenario tranquilo conversando con él? Estuvimos confrontados de una relación primera cortés, nada más que eso, no de amistad. Por ese lado nos relacionamos y después nos reencontramos ya con la famosa disputa Guasmos-Seifert versus Argaña y Ibáñez, en donde él actuó políticamente. Yo de alguna manera fui cómplice de esa intromisión militar en la política al callarme. Y realizada esa famosa interna cuyo resultado después fue distorsionado, el tipo se convirtió prácticamente en un jefe político. Convocaba reuniones en la caballería. Y ¿qué virtudes le ves a Oviedo tantos años después y después de su muerte? Un puto dinamismo. Voy a cometer una infidencia y que me va a tener que tolerar y disculpar si es posible a Arielito Oviedo, a quien le tengo un gran aprecio. Empezábamos a pergeñar el proyecto Cartes Presidente. Y casi cada día nos reuníamos. Y habitualmente en la oficina de Horacio. Llego un día y lo encuentro con Ariel Oviedo. Y digo, espero que termine de charlar, y luego otro, no, justamente te estábamos recordando. Entonces entro y, ¿qué me recordaban o qué recordaban de mí? Y me dijo, Horacio, le estaba diciendo acá a Ariel que vos sostenés que los dos políticos más guapos que conociste en tu vida son Lino Oviedo y Nicanor Duarte Fruto. Así es, ¿verdad, líder? Me dijo Horacio, siempre me trató de líder. Sí, le digo, estoy convencido de eso. Y sale Ariel para mi sorpresa y dice, no, mi papá es una máquina. Se fija un objetivo, avanza, no hay obstáculo que le detenga. Y cuando está por lograr el objetivo, le das un siripiorca y se derrumba todo. Para mí, la pintura más perfecta que se pueda hacer de una persona como el finado Lino. Pero era terrible la de Pinucaria. Y no la iba a pegar y nembo su paiteta. ¿Cómo estás viendo estos hechos que se dieron últimamente, que es el más altisonante de la caída de Mario Ferreiro? ¿Cómo ves los protagonismos alrededor? Esto de Camilo Soares, ¿cómo lo caracterizaste en términos de qué es lo que hizo él? Venganza, conspiración, ya que estamos hablando de eso, o sea, se produjo una muerte anunciada nada más. Lo de Camilo es espectacular. Me cuentan que él estuvo en la conspiración para que Mario Ferreiro sea candidato a cargos importantes, con un periodista cuyo nombre me voy a reservar. Casualmente me está haciendo la entrevista, pero no diré su nombre ni en una sala de tortura. Luego sale la historia de la pelea entre ellos. Esa es una parte que a mí me quedó en el campo de lo nublado, que Camilo decía que la casa no era su casa y que finalmente perdió su casa por culpa de Mario Ferreiro, cosa que amó. Pero es la parte anecdótica. Yo le decía ayer a nuestro amigo Pablo Rubí
que varios concejales, entre ellos José Alvarenga, Rosana Rolón, Orlando Fioroto, hicieron muchas denuncias sobre la posible corrupción o indicios de corrupción en la administración Ferreiro. Y medio que nadie les dio pelota. Y voy a repetir lo que le dije a Pablo. Un chasquido de dedos de Camilo y allá fueron la fiscalía, la policía, Herea, y se desencadenaron los hechos que culminaron, bueno, que tuvieron como punto central hasta ahora la renuncia de Ferreiro. Que yo creo constituye una acción política equivocada. La renuncia. La renuncia. Si vamos a enfrentar la situación, pues cuando ya campo libre, coste que dicen que la designación de este muchacho Rodríguez, joven correligionario, es parte de un pacto de blanqueo. Claro. Que espero que no sea así y que no creo que sea así. Va, y si blanqueata la evidencia.